Hola, me llamo Carlos Llosa y en esta ocasión voy a explicar todo cálculo en 30 minutos. Para entender todo cálculo vas a tener que empezar con límites, porque todo cálculo tiene que ver solamente con límites. Cálculo 1, 2 y 3, todos límites. Si no tienes límites no vas a entender nada. ¿Ok? Básicamente tienes una función que es una línea, una curva, lo que sea, y está tapada por todos lados excepto en un punto. La respuesta en ese punto va a ser ese punto. Pero, lo que cálculo nos invita a hacer es tapar esa línea, tapar ese punto y ver cómo se aproxima por la derecha y cómo se aproxima por la izquierda. Se aproximar este punto de acá. Y este punto es el límite. No es una respuesta verdadera, sino cómo se aproximan las cosas, ¿ok? Y entonces, como x al cuadrado es una función continua, mi definición de continua es de que de que cuando la escribes, tú la escribes y nunca levantas el lapicero. ¿Ok? En esta función de acá, tú levantas el lapicero. Porque escribe, levantaste el lapicero, te fuiste acá y volviste a escribir acá. ¿Ok? Entonces, vas a continuar ahí la función de 0 es 0, la función de menos 1 es 1 y la función de menos 2 es 4, ¿ok? Y como esto continúa, va a ser los mismos límites. La función del límite mientras x acerca de x al cuadrado es 4, el límite mientras x acerca 1 de x al cuadrado es 1, y lo mismo. Y más o menos eso es para explicar qué es un límite, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando tenemos funciones que no son continuas, como esa de ahí? Bueno, vamos a estimar más o menos cuánto es la función de 1, ¿ok? Tenemos esa línea de ahí que vamos a estimarlo gráficamente, subimos y en este punto de acá va a ser este punto de acá que es 6. Vamos a decir que más o menos es 6, ¿ok? Pero no podemos decir eso en una prueba, tenemos que poner los 1, 1 y 1 acá para saber cuánto es eso. Y si lo resolvemos 0 sobre 0 y 0 sobre 0 no es 6, entonces ¿cómo hacemos? Bueno, ¿eso qué quiere decir? De que acá hay un punto cerrado que dice que no existe, ¿ok? Pero queremos hallar un valor ahí, sea como sea, entonces sacamos el límite mientras se acerca 1 de este valor, que va a ser, entonces cuando tienes un límite básicamente tienes que jugar, esto lo he agrupado, voy a eliminar lo menos 1, voy a tener esto, pongo el menos 1 y tengo 6, y ya está. Esto lo vuelvo a meter adentro, ¿ok? Una cosa que tenemos que saber acerca de los límites se pueden separar, cuando tienes dos límites sumándose los puedes separar, cuando tienes el límite de seno sobre x es 1, eso también es 1, eso es 0, recuérdenlos. Y cuando tienes una constante multiplicando el límite, puedes sacar la constante afuera. Cuando tienes una constante sumando una función, puedes sacar la constante afuera sumándola. Problemas con límites. El límite mientras x se acerca a 0 es 7x sobre seno 8x. Bueno, lo que he hecho es básicamente multiplicarlo por 1, 7x sobre 7x, y esto lo he pasado a dividir acá. Bueno, esto es 1, seno 7x. Bueno, elimino el x y tengo el 7x que es 7 octavos, ¿ok? Básicamente lo mismo acá que he hecho. Acá he multiplicado arriba por 4x y abajo he multiplicado arriba y dividido por 4x y dividido por 4x, es lo mismo que esto. He agrupado en 2x, esto es lo mismo que esto, y se dan cuenta que todo esto es 1 y todo esto es 1, así que tengo eso. Bueno, el 2x lo simplifico con el 4x y tengo eso, y todo esto es 0, así que el límite de x se acerca a 0 de 0, por eso ahí voy a aplicar algo acá que se llama el problema de sándwich, que dice de que cualquier valor que tenga esto, cualquier valor siempre va a estar entre menos 1 y 1. Cualquier valor. Si pongo 1.000.000 en x, va a ser entre 1 y menos 1 su respuesta. ¿Por qué? Porque el seno siempre está oscilando en menos 1 y 1, menos 1 y 1, 1, menos 1, 1, menos 1 hasta el infinito, ¿ok? Entonces, como tengo un límite me tengo que hacer 0 de 0 por 1 por esa función, cualquier número que sea este de acá, multiplicado a 0 va a ser 0. Entonces el límite es 0. Derivadas. Lo que derivada quiere decir es la inclinación de la línea. ¿Y por qué la inclinación de una curva? ¿Por qué la inclinación de una curva? Porque una curva no va a tener la misma inclinación en todos lados. En x al cuadrado va a tener esta inclinación, en menos 1 va a tener esta inclinación, en 0 va a tener esta inclinación, en 1 va a tener esta inclinación y en 2 va a tener esta inclinación. ¿Cómo llamamos esa inclinación? Con esta función. Esta función es la función de inclinación. La derivada de la función de x puede ser expresada como g raíz de x o de derivada de g de x. Y este es un cuadrito. La derivada de 2x puede ser expresada matemáticamente como esto. La derivada de 2x es 2, puede ser expresado como esto. Lo que quiere decir de que d sobre dx es un verbo y dy sobre dx es un sustantivo. As es. Antes de diferenciar. Derivar una función es lo mismo que diferenciar una función. Igual que antes, la derivada de dos cosas sumadas se pueden separar. La derivada de una constante multiplicando una función se puede sacar afuera. ¿Okay? La derivada de la constante, de toda constante es 0.
Y eso es álgebra. Y sobre x puede ser reemplazado como g de x es igual a 2x. Y prime 2x es lo mismo que esto. Y vamos a hallar ahora derivadas. Bueno, ¿recuerdan esta fórmula que vimos antes? Bueno, lo único que tenemos que hacer es, como me piden ayer esto, puedo inferir esto, que g de x es x al cuadrado. Entonces, esto de acá lo reemplazo acá en adentro, y esto de acá es lo mismo de esto. Así que, como esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto, y esto lo he metido solamente adentro, y tengo x al cuadrado, ¿ok? Esto lo reemplazo, lo abro, elimino las x al cuadrado. Como quiero eliminar el 0 abajo, lo agrupo en h, elimino las h, vuelvo a multiplicarla, vuelvo a poner la h, 2x, lo mismo acá. Esto es esto lo abro, el x al cubo lo elimino con el x al cubo, lo agrupo en h, el h lo elimino con el h, reemplazo h acá y reemplazo h acá. Y la derivada es 3x al cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿qué significa de que la derivada de x al cuadrado sea 2x? Bueno, cuando sea menos 2, su inclinación va a ser esta. Y la inclinación de esa línea que acabamos de graficar va a ser menos 2 a multiplicar su derivada. Reemplazada su derivada. Entonces, menos 2, voy a reemplazarlo acá. 2 por menos 2, menos 4. La inclinación acá va a ser menos 4. Acá lo mismo. Menos 1, lo reemplazo en 2x, voy a tener menos 2. Menos 2, 0, 0, 1, 2, 2, 4. Hemos visto esto de que la derivada de x al cuadrado es x, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Si nos damos cuenta, el 2 pasa a multiplicar y el 2 se reduce en 1 acá, porque es de x a la 1. Y el 3 pasa a multiplicar y el 3 se reduce en 1 ahí. Bueno, no es una coincidencia. Cuando tienes x elevado al algo, su derivada es ese algo multiplicado por x al algo menos 1. O sea, ¿qué pasa si tenemos 6 y la derivada es 6x a la séptima? El 7 lo paso a multiplicar y lo resto con 1, que es 42x a la sexta. ¿Ok? Lo mismo acá. Como no voy a pasar por cada uno porque es demasiado fácil, solamente lo único para resolver una derivada es multiplicar 4 por 7 y reducirle 1 a 7. Así que es esta respuesta. ¿Ok? Regla de producto. ¿Qué pasa cuando tienes dos funciones que se están multiplicando? ¿Qué haces? Bueno, lo único que tienes que hacer es aplicar esta función, que básicamente es la derivada de la primera por la derivada de la segunda más la derivada de la segunda por la derivada de la primera. Ok, vamos a hacerla. La derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. Esto, la derivada de x al cuadrado más 4, bueno, la derivada de 4 es 0. Así que 2x, x al cubo, 3x al cuadrado y tenemos la respuesta. Regla de cociente. ¿Qué pasa cuando tienes dos cosas dividiéndose? Bueno, no puedes simplemente sacarlas a dividir. Tienes que hacer esta regla, que es la derivada de la de arriba por la derivada de la de abajo, entre la derivada de la de abajo por la de arriba, todo sobre la de abajo al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a resolver esto de nuevo. He reemplazado todo esto por esto. Todo esto diré por esto. Y la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, esa es su respuesta. Toda esta es tu respuesta. La cadena, esto es lo más difícil de explicar. Básicamente, cuando hay la g de x, tienes que hallar la derivada de g, ignorar la función de x, alucina que es una x y después regresa por la x. El secreto es tratar la función de x como si fuera una derivada normal. Entonces, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado más 4 a la cuarta? Bueno, x al cuadrado va a ser la derivada de todo esto, que es a la cuarta, y voy a tratar esto como si fuera una x y voy a regresar por ese x acá. O sea, no es que la estoy dejando de lado, simplemente voy a regresar acá. Y como voy a estar tratando eso como si fuera una x, x a la cuarta es 4x al cubo. Este x en realidad es x al cuadrado más 4. Y este x al cuadrado más 4 se deriva de 2x. Como es difícil de explicar, lo que he hecho es reemplazar carita feliz. Bueno, si me dicen sacar la derivada de x al cuadrado más 4, lo único que he hecho es reemplazar x al cuadrado más 4 por una carita feliz. La derivada de carita feliz a la cuarta es 4 por la derivada por 4 por carita de feliz al cubo por la derivada de carita feliz, ¿no? Bueno, lo único que he hecho acá es reemplazar los valores iniciales. La derivada de x al cuadrado más 4 es 2x. Trigonométricas y trigonométricas inversas, ¿ok? Lo único que quiero que se aprendan en estas dos ejemplos es la derivada de seno por el coseno. Bueno, va a ser esto de acá por cadena,
y alucinen que esto es un x, y después vuelvo a regresar, no lo dejo de lado, sino regreso por ese. Entonces, la derivada del seno, coseno. Coseno entonces sería coseno por el coseno de x, y eso no lo he inventado yo, está acá. La derivada del seno es coseno, y la derivada de coseno es menos seno. Y entonces este seno lo trato como x, sería el coseno de x, pero recuerden que ese x no es un x, sino que es un coseno al cuadrado. La derivada del coseno es menos seno al cuadrado, menos seno. Y antes voy a resolver una función de una forma diferente. Hallar la derivada de coseno por tangente. ¿Ok? Tangente lo puedo sustituir por seno sobre coseno. Y este coseno elimino sobre este seno y tengo la derivada del seno que es coseno. ¿Ok? Esto es idéntico a esto y esto lo elimino con esto. Entonces voy a hacerlo por la regla de producto, que es lo mismo. Entonces la derivada de la primera por la segunda más la derivada de la segunda por la primera. Lo resuelvo y tengo eso y coseno es menos seno y la derivada de tangente es secante al cuadrado. Y esto de acá va a ser lo mismo que acá. Después lo analizan, lo estoy poniendo ahí, va a ser lo mismo ahí. Si saben en trigonometría, después lo analizan. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que decir eso? Que cada vez que te digan sacar la derivada de algo, trata de reducirlo al principio, porque se puede poner muy horrible. Todo esto lo resuelto en 9 pasos y esto lo resuelto en 3 pasos. Se puede poner muy horrible, así que tratan de reducirlo antes de sacar la derivada. Derivada de logaritmos y logaritmos naturales. ¿Ok? Logaritmo en base a de x es 1 sobre x logaritmo natural de a, y la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. El ejercicio contra la cadena. ¿Cuál es el logaritmo, la derivada del logaritmo natural de 5x al cuadrado? Bueno, va a ser básicamente eso, pero voy a reemplazar eso como si fuera un x y voy a regresar por ese x. Y por esta función, 1 sobre x, recuerden que este es supuestamente un x, 1 sobre 5x al cuadrado, y después voy a regresar por esto. ¿Cuánto es la derivada de 5x al cuadrado? 10x. Esto lo monto arriba, 5x abajo, 5x arriba, 2 sobre x. Esta es su respuesta. Logaritmo natural de seno de x. D sobre dx, de logaritmo natural de seno de x, por ejemplo, esto como si fuera una x, y voy a regresar por ese, ¿ok? Siempre tienen que regresar, no pueden dejarlo ahí. Logaritmo natural de seno de x es 1 sobre seno de x, y logaritmo de seno, derivada de seno es coseno, y eso lo monto arriba, es coseno sobre seno, que es cotangente. Okay. Derivada de funciones y funciones exponenciales, la derivada de a a la x es a a la x por el logaritmo natural de a, y la derivada de a a la x es lo mismo, es su misma derivada. Entonces, ¿cuál es la derivada de 4 por 3 a la x al cuadrado? Bueno, por definición va a ser esto. Recuerden que esto es una x, y la derivada de 4 a la x es 4 a la x por el logaritmo natural de 4, y después voy a regresar por esa x, y la derivada de 3x al cuadrado es 6x. Logaritmo de derivada de e a la seno del x. Recuerden que voy a tratar este seno como si fuera un x, y después voy a volver por ese seno. La derivada de a la x, e a la x, es supuestamente un x, y la derivada del seno es coseno. Diferenciación implícita. Una función implícita es cuando tú tienes x e y combinadas. Hasta ahora hemos visto que x es una función de y, pero implícita significa de que tienes x e y combinadas por todos lados, como un círculo, de que tienes el x acá y el y acá, puedes tener una chanfaina, y el r simplemente es una constante porque es el radio del círculo que queremos diferenciar. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 36? Bueno, para hallar esto simplemente tienes que hacer que el y sea como una x cualquiera. O sea, la derivada de y al cuadrado es 2y, pero cada vez que choques y, cuando termines de diferenciar, multiplícalo por un dy sobre dx. ¿Ok? Entonces vamos a tener eso, vamos a sacar la derivada a los dos lados. La derivada a los dos lados. Y voy a separarlo, porque se puede separar. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de y al cuadrado es 2y. Bueno, como me he tocado y, lo multiplico por dy sobre dx. Y la derivada de 36 es 0. Paso el 2x al otro lado, divido entre 2y, y la derivada de y sobre la derivada es menos x sobre y. Bueno, esa es tu respuesta. Porque si te saca la derivada de una función implícita, bueno, te doy la respuesta en implícita. Hay un y, pero hay algunos profesores que quieren que la saques en función de x. Lo único que tienes que hacer es hallar y, asolar y y reemplazarlo acá. Bueno, para hallar y paso el x al otro lado y tengo 2y. ¿Por qué? Porque esto al cuadrado es lo mismo que esto al cuadrado. Esto al cuadrado es esto y esto al cuadrado es esto. Bueno, ¿por qué tengo 2y? Y si tengo 2y significa que ¿cuál voy a reemplazar en este y? Bueno, reemplazo los dos, porque los dos son respuestas exactas. Entonces tengo dos derivadas también.
¿Y por qué tengo dos derivadas? Bueno, vamos a ver en esta siguiente diapositiva. ¿Por qué tengo dos derivadas en cualquier x? X es igual a 2 y x es igual a 2. Tengo una derivada que es acá y una derivada que es acá. Tengo una derivada para esto y tengo una derivada para esto. Por eso tengo dos derivadas. La matemática es exacta. Si tienes dos puntos, te va a dar dos derivadas. Encuentra una forma de hacerlo. No me preguntes cómo, matemáticas es exactas. Entonces, ¿cuál es la derivada de x es igual a 2? Solamente reemplazo cada vez que vea x2. Reemplazo y va a pasar en los dos lo mismo, solamente que uno es negativo y otro positivo. Esto y esto. Eso significa que en esta línea, en x es igual a 2, voy a tener una inclinación de menos 35,36. Y en esta inclinación, en este punto de acá, voy a tener una inclinación de menos de 0.3536. Entonces, mira, tengo esta parábola y tengo que más o menos en el punto 2, esta línea de acá, que es su inclinación. Pero ¿qué pasa si quiero hallar esa línea, que en realidad es su inclinación, entre comillas, como una función normal? Bueno, lo único que tengo que hacer es m. Primero tengo que hallar su inclinación, que su inclinación va a ser su derivada, la derivada de 2. Recuerden de que la derivada de x al cuadrado es 2x, y para hallar su inclinación solamente tengo que poner 2x en x, y tengo 2 ahí, 2 por 2, 4. Esa es su inclinación, lo vimos antes. Y cuando lo quiero representar, simplemente lo hallo en esta función. Ya sabemos cuánto es la inclinación, es 4. Y x1 y 1, ¿qué es x1 y 1? Son funciones en cualquier parte de la línea tangencial. Cuando choca una vez la parábola es tangencial. Cuando choca dos veces se llama secante. ¿Ok? Y básicamente acá va a haber un punto que es 2, 4, porque choca ahí en 2. Su derivada solamente la tengo que poner acá y voy a tener que es 4. Entonces va a haber un punto que es 2, 4. Es difícil de entender, entiéndalo. Y esto lo reemplazo acá. Tengo esto, hallo por y es igual a 4 que menos 4. ¿Qué pasa si quiero hallar la normal? La normal simplemente tengo que hacer lo mismo, solamente de que es menos 1 sobre m. Hallo y, ya. Y para demostrarlo voy a graficar los tres en una calculadora. Ahí está. En el punto 2 tengo la normal y la tangencial. ¿Qué es la normal? Si se dan cuenta, la normal es siempre la línea que hace 90 grados con la otra, con la línea tangencial. ¿Ok? Aplicaciones de derivadas. Ya terminé todas derivadas, ya terminé todo cálculo, solo me falta hacer ¿para qué sirve? Bueno, básicamente si tienes una función que es difícil de hallar, hallas un punto cualquiera que sea fácil de hallar, que esté cercano, le sacas la tangencial y te vas a dar cuenta que está bien cerca del valor verdadero. Esa es aproximación. Ejemplo, hallar la aproximación de la raíz cuadrada de 100x en calculadora. Bueno, lo primero que tengo que hacer es y es igual a raíz de x. Hago su gráfico, voy a tener que más o menos la raíz cuadrada de 100 va a ser 10. La raíz cuadrada de 105 va a ser este valor que no sé qué es. Lo único que tengo que hacer es sacar la derivada en ese punto, su inclinación. La derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Recuerden que la raíz cuadrada de x es x al 1 medio. Multiplica, lo reduzco en 1 y tengo esto. Y reemplazo 100 para hallar cuál es la inclinación, como si fuera un x al cuadrado cualquiera. Y tengo 1 sobre 20, que es 0.05. Y eso significa, miren, acá va a aparecer una línea, si no se han dado cuenta, acá va a aparecer una línea, de que esta línea de acá, que es en este punto, es la inclinación de esta línea. Y básicamente cada vez que avance 1, acá hay 101, va a aumentar este valor, 0.05. Si avanza uno más, va a aumentar otro valor que es 0.05. Entonces cuando llega a 105 va a aumentar 5 veces 0.05, que es 10.25. 10 más 5 veces 0.5 es 10.25. Y la raíz cuadrada de 105 por calculadora es 10.2469. Son bien cercanos. Ahora me preguntas, ¿qué has hallado? He hallado el valor en esta línea de acá, que es bien cercana a esta línea de acá, si se dan cuenta. Velocidad, aceleración y posición. Un objeto, la derivada de la posición es velocidad, la derivada de la velocidad es aceleración, la doble derivada de la posición es aceleración. Un objeto se mueve acorde a esta función de acá. ¿Cuál será su velocidad después de 10 segundos? Bueno, para hallar su velocidad solamente tengo que hallar la función de la velocidad, ¿no? Y la función de la velocidad es la derivada de la posición. Así de que
velocidad, su derivada va a ser esto. Reemplazo 6 donde veo t. Este t lo reemplazo por un 6, este t lo reemplazo por un 6, y tengo que la velocidad es 161. La derivada de la derivada de la velocidad es igual a la aceleración. Y este es b, acá diría un b, discúlpenme. Y básicamente la derivada de 6t al cuadrado menos 8t más 3 va a ser esto. Esa es la función de la aceleración que le he sacado de esta función que me han dado. Y donde sea que vea t, voy a poner 8, que es igual a 88. Ya está. Hallar mínimos y máximos. Si se dan cuenta, se va acercando. Cada vez que se va acercando, hay un punto y siempre se va acercando y se va disminuyendo hasta que cuando llega al máximo va a ser 0. Cuando llega al mínimo, la inclinación también va a ser 0. Entonces, ¿qué significa eso? De que cuando quiera hallar cuál es el máximo de una función, tengo que ver cuándo su inclinación es 0. O el mínimo también. Hallar el máximo local de la función menos x al cuadrado más 7x menos 9. Tengo esa función, la he graficado y me doy cuenta de que el máximo ocurrirá cuando la inclinación sea 0. O sea, cuando llegue la inclinación acá va a ser así. Entonces saco la derivada. La derivada de esto es esto. Lo igual a 0. Y le igual a 0 para hallar este valor de x, que va a hacer que esta inclinación sea 0. Hallo que x es igual a 3.5 y significa de que acá va a ser 3.5 cuando esto sea lo máximo, lo más grande. ¿Para qué me sirve hallar máximos y mínimos? Me sirve para hallar, maximizar o minimizar cualquier cosa que pueda ser representada en funciones. Ejemplos: maximizar costos, minimizar costos, maximizar número de aves, minimizar volumen, maximizar área, de todo. Se quiere un tanque de 100 metros cúbicos de volumen que tenga base cuadrada. ¿Qué dimensiones reducirán al mínimo uso de vidrio? Bueno, tengo ese tanque, que es una pecera, digamos, y como es cuadrada, y volumen va a ser largo por ancho por alto, y como el ancho es igual a largo, porque es cuadrada, va a ser largo cuadrado por alto, y el volumen es 100, por dato. Así que 100 sobre, y esto lo paso a dividir, 100 sobre L al cuadrado es igual a. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el área total? LA, eso también es LA, eso también es LA, y es L al cuadrado. Entonces va a ser 4LA por más L al cuadrado. Y he tenido esas funciones, ¿ok? Reemplazo este A acá. Quito esta L con este cuadrado. Y tengo esa función. Grafico esa función y tengo eso. Entonces me doy cuenta de que tiene un mínimo. Quiero hallar el mínimo. Le saco la derivada. Le igual a 0. Hallo L. Y voy a ver que L, largo o ancho, porque son lo mismo, va a ser aproximadamente 5.84. Este lo reemplazo acá para hallar A. Voy a tener que aproximadamente A es 100 sobre 5.84 al cuadrado. Ya es 2.92. Terminado. ¿Qué significa esto? De que el alto de la función va a ser igual al ancho. El alto de la función va a ser 2.92. El ancho va a ser 5.84. Y el largo también, porque es cuadrado. Y ya está. Has ahorrado un montón de plata con cálculo. Solamente con cálculo. Eso es todo cálculo 1. Este curso solamente toma 6 meses en hacerlo. Un ciclo de universidad. Y nada, espero que la pasen bien. Gracias. Verdadera, sino cómo se aproximan las cosas, ¿ok? Y entonces, como x al cuadrado es una función continua, mi definición de continua es de que tú levantas, de que cuando la escribes, tú la escribes y nunca levantas el lapicero. ¿Ok? En esta función de acá, tú levantas el lapicero, porque escribe, levantas el lapicero, te fuiste acá y volviste a escribir acá. ¿Ok? Entonces, vas a continuar ahí la función de 0 es 0, la función de menos 1 es 1 y la función de menos 2 es 4, ¿ok? Y como esto continúa, vamos a hacer los mismos límites. La función del límite mientras x es cercado de x al cuadrado es 4, el límite mientras x es cercado 1 de x al cuadrado es 1, y lo mismo. Y más o menos eso es para explicar qué es un límite, ¿ok? Pero ¿qué pasa cuando tenemos funciones que no son continuas, como esa de ahí? Bueno, vamos a estimar más o menos cuánto es la función de 1, ¿ok? Tenemos esa línea de ahí, de que vamos a estimarlo gráficamente, subimos, y en este punto de acá va a ser este punto de acá, que es 6.
vamos a decir que más o menos es 6, ¿ok? Pero no podemos decir eso en una prueba, tenemos que poner los 1, 1 y 1 acá para saber cuánto es eso. Y si lo resolvemos 0 sobre 0 y 0 sobre 0 no es 6, entonces ¿cómo hacemos? Bueno, ¿eso qué quiere decir? De que acá hay un punto cerrado que dice que no existe, ¿ok? Pero queremos hallar un valor ahí, sea como sea, entonces sacamos el límite mientras se acerca 1 de este valor, que va a ser, entonces cuando tienes un límite básicamente tienes, ¿no? 7x sobre 7x, y esto lo he pasado a dividir acá. Bueno, esto es 1, sale 7x, bueno, elimino el x, y tengo el 7x que es 7 octavos, ¿ok? Básicamente lo mismo acá que he hecho. Acá he multiplicado arriba por 4x y abajo he multiplicado arriba y dividido por 4x y dividido por 4x, es lo mismo que esto. He agrupado en 2x, esto es lo mismo que esto, y se dan cuenta que todo esto es 1 y todo esto es 1, así que tengo eso. Bueno, el 2x lo simplifico con el 4x y tengo eso, y todo esto es 0, así que el límite de x se acerca a 0 de 0, por eso ahí voy a aplicar algo acá que se llama... Hola, me llamo Carlos Llosa y en esta ocasión voy a explicar todo cálculo en 30 minutos. Para entender todo cálculo vas a tener que empezar con límites, porque todo cálculo tiene que ver solamente con límites. Cálculo 1, 2 y 3, todos límites. Si no tienes límites no vas a entender nada, ¿ok? Básicamente tienes una función que es una línea, una curva, lo que sea, y está tapada por todos lados excepto en un punto. La respuesta en ese punto va a ser ese punto. Pero, lo que cálculo nos invita a hacer es tapar esa línea, tapar ese punto y ver cómo se aproxima por la derecha y cómo se aproxima por la izquierda. Se aproximar este punto de acá. Y este punto es el límite. No es una respuesta de jugar. Esto lo he agrupado. Voy a eliminar lo menos 1. Voy a tener esto. Pongo el menos 1 y tengo 6. Y ya está. Esto lo vuelvo a meter adentro. ¿Ok? Una cosa que tenemos que hacer acerca de los límites. Los límites se pueden separar. Cuando tienes dos límites sumándose, los puedes separar. Cuando tienes el límite de seno sobre x es 1. Eso también es 1. Eso es 0. Recuérdenlos. Y cuando tienes una constante multiplicando el límite, puedes sacar la constante afuera. Cuando tienes una constante sumando una función, puedes sacar la constante afuera sumándola. Problemas con límites. El límite mientras se acerca a 0 es 7x sobre seno 8x. Bueno, lo que he hecho es básicamente multiplicarlo por 1.